Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es el centro. Les damos la más cordial bienvenida, transmitiendo hoy desde Bogotá, Colombia, desde la iglesia Puerta del Rey, con el pastor Oldan Salazar en nuestro episodio número 65 que hemos titulado Las reformas que generan la palabra. Pastor, bienvenido, gracias, para mí es un privilegio que usted me abra este espacio, poder transmitir y dar y llevar la palabra del Señor. Gracias, Yuri, de verdad, por estar acá en este lugar después de tanto tiempo. Tenerla otra vez acá en Colombia para nosotros es un gran privilegio, de verdad que bienvenida, y aquí estamos para lo que necesite. Ahí tiene puertas abiertas también. Es un tiempo para compartir, es un tiempo de bendición. Muchas gracias. Gracias, pastor. Y con este tema que estamos empezando en este episodio, que vamos a desarrollar en este episodio, tal vez muchos sepan que es una reforma. Hay algo otras personas que no sepan que es una reforma. Por eso quiero empezar definiendo qué es una reforma antes de que usted empiece a desarrollar el tema y Perfecto. A edificarnos con esta palabra. Entonces, una reforma es modificar algo. Según su significado más elemental, reforma significa volver a darle forma a algo, es decir, someter algo a cambios, pero a cambios paulatinos o moderados, generalmente con la intención de mejorarlo. La intención de una reforma siempre es mejorar o quitar cosas que no nos edifican y, al contrario, volver al camino, volver al redil, que es el tema de hoy. Entonces, de acuerdo a nuevas modificaciones o a nuevas condiciones, de esto se trata una reforma. Estas reformas pueden ser en el plano político, en el plano económico, en el plano social, y se usa el término para referirse, como yo le mencionaba, a cambios graduales, progresivos o parciales que se diferencian de esas transformaciones radicales que tienden a ser violentas y repentinas y se caracterizan por ser revolucionarias o crear revoluciones. Perfecto. Totalmente apartándose de lo que es una reforma en sí. Entonces, estamos viviendo tiempos de reforma en la economía aquí en Colombia. En Colombia lo vemos en la parte agraria, en la parte agrícola, la parte agraria, en la parte gubernamental, en todas las esferas de las ramas del poder público, salud, pensiones. Hay una cantidad de reformas. Y en este momento pedirle al Señor que nos cubra, que el Señor tome el control de esas personas, esas autoridades que ha puesto en esos puestos, para que las reformas que hayan sean cimentadas en la palabra con el temor de Dios, pero buscando el bienestar y el bien del pueblo. Yo vivo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay reformas tremendas. Ahora tenemos estas reformas que se están empezando, que son las reformas migratorias. Tenemos reformas económicas, reformas en los impuestos. Hay muchas reformas, siempre pidiéndole al Señor que tome el control de estos dirigentes, del presidente, del Congreso, de los jueces, de todas las ramas del poder público, para que el Señor les hable, los confronte y ponga el temor de Él en sus corazones, para que estas reformas, como yo le decía, sean para el bienestar de las personas. Estas reformas de poder lo que tienen que buscar es el bienestar y la paz del pueblo, el general, traer esa palabra para que esa palabra sea el cimiento de esas reformas que se van a generar. Entonces, pastor, pues esto en base o básicamente es lo que significa una reforma y nada, adelante, pastor, empecemos con el tema, esas reformas que nos trae la palabra del Señor. Gracias, Yuri, pero veo que tiene buen conocimiento de lo que es una reforma. Tenemos una mujer bien preparada, de verdad. Pero para ampliar un poquito este tema es muy necesario ir a la palabra. ¿Y qué tal, Yuri, si por favor me colabora leyendo segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, versículo 14 al 18? Vamos a leerlo, por favor. Claro que sí, pastor. Y la palabra del Señor dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuentas Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey. Y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Muy bien, gracias. Mire que para desarrollar ese tema, Yuri, es muy importante de todas maneras nosotros saber y ser conscientes
que vivimos en grandes desafíos, pero también en distracciones, donde nosotros miramos que la sociedad actual nos ofrece innumerables caminos y tentaciones que pueden alejarnos de la verdad de Dios. Sin embargo, vemos que la historia del rey Josías nos recuerda que siempre hay esperanza para una renovación espiritual. No importa cuán alejados estemos de Dios, siempre Dios estará dispuesto a recibirnos con amor y a guiarnos por un camino correcto. Así que nosotros miramos también que la reforma hace que la palabra penetre en nuestras vidas y que no solamente sea un cambio superficial, sino un cambio profundo en nuestras vidas, es decir, algo que nos produzca cambios. Miramos que esto puede ser una transformación profunda que afecte áreas de nuestra vida para bien, pero asimismo que afecte o penetre en una sociedad que pueda ser transformada. Así que miramos que sin palabras no hay principio, sin palabra no hay moral. Vemos que sin palabra no hay esperanza, que sin palabra no se conoce el plan de Dios para nuestras vidas. Así que sin palabra quizás el relativismo, el hedonismo, todas estas cuestiones vienen a tomar control de la vida de alguien. Quizás la ideología de género se puede enseñorear de alguien. ¿Por qué? Porque no hay palabra, es decir, no hay una transformación. Así que sin palabra la vida pierde también un valor, y sin palabra la juventud cae en manos del enemigo. Y siempre que nosotros vamos a la palabra encontramos que hay tiempos de reforma, pero aquellas reformas nacen de un encuentro con Dios, nacen de la palabra. Así que nosotros podemos mirar a Martín Lutero en aquel tiempo, que generó una reforma, que eso llamó al pueblo a hacer reformas también en su corazón, y la escritura nace ahí en ese siglo XVI, es una reforma de la palabra, y miramos que el pueblo busca hacer un cambio. ¿Por qué? Porque hubo una reforma en la palabra. Así que nosotros somos reformados cuando nos exponemos a la palabra, cuando tenemos un acercamiento a Dios, hay reforma en nuestras vidas. Y esto sucedió con el rey Josías, que él reina desde sus 18 años, él es llamado a ser rey a sus 8 años. Cuando tiene 12, conoce la palabra y comenzó a buscar a Dios. Y esto es algo hermoso que nosotros podemos ver. Yuri, mire que el rey Josías a los 18 años comienza a limpiar la casa de Dios y a reparar las grietas que ya quizás habían agrietado ya muchas personas atrás. Entonces vemos que es el rey Josías es el mejor rey de aquellos tiempos, pero hablamos que el papá de Josías es un hombre llamado Manases, y es un hombre que Jeremías lo describe con estas palabras: tus ojos son para avaricia, y tu corazón para la impiedad, y tus manos para derramar sangre inocente. Y esa era la belleza del papá de Josías. Pero dése cuenta que Josías era un hombre perverso, era un hombre malo, y eso no hizo que Josías llevara la maldición de él, porque Josías podía haber sido también como el papá, pero él cambió la descendencia en ese momento para ser un rey bueno. Miren que Josías nunca se refugió: es que mire que mi papá me hizo, es que mi papá no me escribía ni un WhatsAppito, es que mi papá no me ayudó. No, Josías hizo lo que Dios lo llamó a hacer, y gloria a Dios por eso. Así que Josías vivió su propia vida.
es muy importante y es de resaltar el ejemplo que nos da Josías, ¿verdad? La importancia de esa reforma que él empieza a hacer y que es el tema que tú vas a desarrollar esta noche. Cuando entendemos la palabra del Señor como lo vemos a temprana edad, él conoce al Señor a los 12 años y empieza a cimentarse en esa palabra. Entonces vemos que este tipo de reformas, como tú lo mencionabas, también radica en la capacidad para traer propósito, paz y dirección, porque eso es lo que nos trae la palabra, un propósito, una dirección, pero no solo a nuestras vidas, sino como lo hablábamos, para el bienestar general. En la posición que Josías tenía, que era el rey, o sea, tú tienes la potestad y la autoridad de hacer cambios para todos, no solamente para tu vida. Y vemos cómo él no toma el ejemplo de su padre, un rey malo, un rey, como decía el profeta Jeremías, avaricioso, que no tenía el temor de Dios en su corazón ni la palabra en su vida. Es más, cuando yo estudiaba este tema, veía que esta palabra se desarrolla en un contexto cuando Manasés está en su reinado. Él manda a desaparecer todas las copias de la palabra. Sí. Él manda, entonces, ¿qué pasa acá? Tú hablabas y leíamos en la primera parte que cuando están haciendo la restauración del templo, el sacerdote y el escribas, cuando viene a entregarle cuentas al escriba para que vaya y hable con el rey Josías, él dice, y encontramos una copia de la ley de Moisés, estaba escondida. Entonces imagínense, el padre de Josías, Manasés, había mandado a destruir todas las copias de la palabra y hay una copia allí y esa copia hace que Josías entre en razón, que es lo que tú vas a desarrollar y que no me quiero adelantar, que tú vas a decir. Entonces vemos aquí cómo él no copió o no siguió el mal ejemplo de su padre, que es el punto de lo que debemos desarrollar en nuestras vidas. No porque nuestros padres no nos hayan dado un mal ejemplo, nosotros debemos ser igual y seguir repitiendo esos patrones culturales que no edifican y que lamentablemente, si no rompemos, como decías van a seguir en ese ciclo repetitivo en nuestras vidas y en la vida de nuestras generaciones. Entonces entendemos acá con lo que tú nos decías, con este entremés que nos has dado, con este aperitivo que nos has dado, que cuando alineamos nuestras vidas con los principios de Dios, encontramos una claridad y nos fortalecemos, que no podemos obtener por nuestros propios medios, sino que es Dios el que hace, es Dios el que nos confronta a través de su Espíritu Santo, que es un proceso que también tenemos que tener claro que requiere humildad, arrepentimiento y un compromiso constante, pero los frutos de esa dedicación pues son invaluables. Pero también tenemos que entender, como te lo acabo de decir, que tiene que haber esa constancia para poder ver frutos, porque cuando no somos constantes y somos tibios, como dice la palabra, seremos vomitados. Entonces, si vemos aquí cómo podemos aplicar los principios de la reforma de Josías en nuestra vida diaria, vamos a ver que esa renovación personal puede influir no solamente en nuestra familia, que es nuestro primer ministerio, sino que también en la iglesia, donde nos congreguemos, donde estamos, o tú como estás aquí dirigiendo este lugar, también va a influir esas reformas que tú instituyas en la iglesia, y así va a ser como una multiplicación que se haga de una u otra manera con lo que tú transmites y la gente transmites. Nos volvemos agentes multiplicadores de reformas y transformaciones. Entonces, en este mundo actual, como tú lo mencionabas, hay muchas distracciones con las redes sociales, el materialismo, este tema de la búsqueda del éxito personal, los llamados coach, pero si estas cosas no están cimentadas en la palabra y bajo el temor de Dios, no van a haber reformas que nos edifiquen, ¿verdad? Entonces vamos a buscar ese éxito personal y todas esas cosas materiales y se van a convertir en ídolos y le vamos a quitar el lugar a Dios que le corresponde, que era lo que pasaba en el entorno en que se desarrolla esta historia. Antes de venir el rey Josías a entender y a que el Espíritu Santo lo confronte a través de la lectura de la palabra, que es lo que tú vas a desarrollar, vivían un mundo desordenado, sin el temor de la palabra, porque la palabra no estaba, como te decía, y como tú lo sabes, Manasés ordena que se elimine totalmente la palabra de Dios. Entonces, pues, si tú no conoces, como la palabra dice, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, de conocer la palabra. Entonces, cuando no conocemos la palabra, estamos ignorantes realmente de lo que el Señor tiene para nosotros. Muy cierto, Yuri, de verdad que Dios tiene grandes cosas con nosotros, pero es que Yuri también tiene palabra, o se memoriza todo con mucha facilidad. Pero mire que
es Dios el que tiene planes con nosotros. Así es. Y Dios transformará la descendencia de alguien que en este momento nos esté escuchando. Dios cambiará la línea del pecado, porque el tiempo de gloria, el que toca nuestra vida, y miramos que este muchacho pudo reformar el templo en aquellos tiempos, y gloria a Dios por eso. Y es que buscó a Dios, y miramos que el que busca a Dios ama su casa, y él está quizás arreglando cosas, quizás la casa tenemos que arreglarla en este tiempo, y miramos nosotros que llega el sacerdote Hilcías en este momento y le da esa copia al escriba Safat. Y ahí vemos cuando le da esa copia al escriba, y él era el director de la obra, y él va y se la presenta al rey Josías y la lee. Entonces miramos que esto era importante, porque Manasés se dedicó, lo que Yuri nos decía, se dedicó a destruirla, y él fue a destruir todas esas copias de la ley. ¿Qué tal si las hubiera destruido todas? Imagínese ahí, Yuri, lo que hubiera pasado, pero Dios en su infinita misericordia le permitió que alguien fuera y la escondiera en algún lugar. Alguien la escondió en algún rincón de la casa de Dios, y el sacerdote Hilcías fue y esculcó y miró hasta que la encontró. Gloria a Dios por eso. Y va y avisa, y va y le dice: mira lo que encontramos. Casi nada. Imagínense las escrituras. ¿Qué más? Era la palabra lo que les estaba haciendo falta en aquel tiempo. Entonces miramos que el sacerdote había encontrado algo que Manasés no pudo destruir. Y pase lo que pase, el enemigo no podrá destruir lo que Dios ha construido. Pase lo que pase, el enemigo no podrá dañar los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Así que miramos que Safán viene al rey y le dice: pero mira lo que hemos encontrado, una copia de la ley. Así que el rey pudo quizás haber dicho: guárdela, llévela para el museo, vaya, guárdela, esta reliquia. Imagínense cuánto no ganaremos ahí por la entradita para que alguien vaya y quiera saber, conocer. No, miramos que él fue y dijo: no, vayan, léala. Lo que primero que hizo fue leerla, y el rey la escuchó la lectura de la palabra, pero él, cuando la escuchó, nos enseña la palabra que él lloró, él se quebrantó, porque era la palabra de Dios la que estaba ahí. Entonces miramos nosotros que quizás nuestros pecados a través de esa palabra pueden ser transformados. La palabra trae la transformación para naciones, para descendencias, para familia, para mucha gente. Entonces miramos que cuando el rey la leyó, él se quebrantó, y una de las tragedias del cristianismo es cuando la palabra no se habla. Una de las tragedias del cristianismo es cuando la palabra no se escucha, cuando no la meditamos, cuando no la escudriñamos. Entonces por eso es muy necesario, Yuri, que nosotros como hijos de Dios seamos transformados a través de la palabra. Entonces esa es una de las tragedias grandes que pueden haber. Entonces siempre que nos acerquemos a la palabra abrirá nuestro corazón. Amén. La palabra abrirá nuestra vida siempre. Por eso es que hay que prepararnos para algo nuevo que nos puede traer la palabra de Dios. Así que Josías, en ese momento el rey se humilló ante la palabra, pero miramos que había cosas que todavía no entendía, porque mandó a preguntar a los maestros y a las profetisas, y una profetisa, entre ellas una llamada Hulda,
que dice que la mandó a llamar a Hulda para que a través de esa lectura diera luz la palabra. Y gloria a Dios por eso. Así que necesitamos preguntarnos en la palabra en este tiempo, que esa palabra que nosotros traigamos a nuestra vida pueda producir cambios en sí. Entonces el rey va a ver que hay un pueblo que va a recibir dolor por haber dejado la palabra de Dios, y es por eso que él le causa las lágrimas, porque dice que el pueblo ha dejado la palabra, y cuando él la lee viene como la revelación a su vida, y ahí se quebranta y dice: santo Dios, va a producir dolor en estas familias que no han recibido la palabra. Entonces vemos que de una otra manera las familias han dejado la palabra, y por eso Samuel en aquel tiempo le dijo al sacerdote Elí: van a morir. Elí en ese momento le dijo a Samuel: no me ocultes nada, lo que Dios te ha dicho. Y Samuel no le quería decir como así nada, no le quería herir el corazón en ese momento de que hablarle de los hijos de que iban a morir, porque quizás en ese momento, o lo que nos enseña la palabra es que Elí le pregunta: porque yo te vi anoche que corriste 3 veces y le dijiste al Señor: habla, que tu siervo escucha. Así que miramos que Samuel le dijo: ay, Elí, vienen días duros para ti, vienen días duros, tus hijos van a morir. Así que, ¿por qué van a morir? Porque Dios está con dolor. Es decir, nosotros podemos ver que aún el sacerdote Elí no había sido transformado por la palabra, y esto le traería juicio. Así que la profetisa Hulda había dicho: viene juicio de Dios, porque han oído la palabra, se han quebrantado, la lloraron, pero no la vivieron. Y eso sucede, ¿verdad? En la población, en el mundo sucede. La gente llora, o vienen cristianos quizás a la iglesia y lloran y la sufren y se quebrantan ante la palabra, pero no la vive. Una cosa es uno llorar, otra cosa es gente que dice: soy sensible, pero otra cosa es vivir la palabra. ¿Cuál? La que me produce cambio y una transformación en mi vida. Sí. Así que Samuel en este caso dijo: va a haber juicio sobre Elí, y bueno, que Dios de verdad en estos tiempos está hablando, y hoy Dios nos está hablando a través de esta palabra, y hay que dejar que la palabra nos reforme y que la palabra traiga reformación a mi vida. Pero ¿cómo comienza? Conmigo. Entonces debe comenzar en mi casa, con mis hijos, y hoy es tiempo que usted que me está escuchando, donde quiera que me está escuchando, le digamos: Dios, cambia mi vida, cámbiame a mí primero, mi casa, quita mi pereza, cambia mi mente, porque si yo cambio, mi casa cambia, si yo cambio, mis generaciones cambian. Así que comenzarán quizás a cambiar cosas en mi vida, pero la palabra de Dios tiene que producir un cambio en mi vida. ¿Cómo? A través de la transformación, de la reforma en mi vida. Así que la palabra reforma mi corazón y me hace obediente. Pero ¿qué tal, Yuri, si en este momento leemos el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, y vamos a ubicarnos en el versículo 30, por favor? Claro que sí, la palabra del Señor dice: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Estamos hablando acá del libro del pacto. Y fíjese que él llamó al pueblo y llegó a la casa del Señor en ese momento, y está hablando de que son las palabras del pacto.
¿Dónde la encontramos? Nosotros miramos ahí en Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 1. ¿Qué nos dice, Yuri? Si oyeres atentamente. Oh, santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Mire la sabiduría y la revelación y la transformación que trae en este momento el rey Josías, porque dice, vamos a obedecer la palabra, vamos a vivir la palabra, vamos a hacer un pacto, vamos en este momento a obedecer la palabra, y eso es algo importante. Así que la palabra reforma mi corazón y la palabra nos hace obediente, Yuri. Ahí como lo podemos ver. Así que Dios no busca hijos perfectos porque somos imperfectos. Dios busca hijos de obediencia, hijos que lo escuchemos, hijos que estemos atentos a escuchar su voz. Así que no te escondas diciendo, es que yo no puedo cambiar. No, nosotros podemos cambiar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es que la vida, es que el pasado me ha dejado muchas marcas y no puedo superarlas. Con Dios todo lo podemos. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios quien trae en mi vida la transformación. Entonces Dios está buscando hijos que seamos obedientes, pero también que dejemos los pendientes, porque nosotros tenemos pendientes en nuestra vida, y es que esos pendientes puede ser la falta del crecimiento espiritual, puede ser un pendiente de que yo no he podido perdonar, puede ser un pendiente de que me falta restaurarme de algo, de un pasado que haya vivido doloroso, y en sí nosotros tenemos pendiente, nos falta restaurarnos, nos falta leer la palabra, memorizar la palabra. Entonces esos son los pendientes que nos habla de Dios, que queremos que Dios quiere que nosotros dejemos y que seamos transformados a través de la palabra. Claro que sí. Yuri. Pienso que, como tú lo mencionabas, son esas reformas que debemos hacer en nuestra vida. Tú hablabas algo, y también lo mencionaba yo al principio en la introducción, y es que nuestro primer ministerio es la casa, pero si no hemos sido transformados primeramente nosotros no podemos dar algo que no tenemos, y eso yo siempre lo digo mucho acá y lo transmito mucho acá. El cambio empieza primero por nosotros, como tú lo decías, para poder generar cambios y reformas en nuestro alrededor, y primeramente en nuestra casa debemos ser cambiados primero nosotros para poder traer esas reformas que da la palabra. Entonces, como tú lo decías y tú lo mencionabas en la palabra que leímos, y tú nos lo explicabas muy bien, Josías comenzó su reinado con una búsqueda sincera de Dios, y eso es también lo que busca Dios, que lo busquemos de manera sincera, humilde, abrirle nuestro corazón sin pena, sin reservas, porque todo el Señor lo conoce. La palabra dice que Él nos conoce y nos formó antes de ser formados en el vientre de nuestra madre. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios conoce todo. Simplemente Él es ese Dios que quiere escucharnos, que quiere conocernos más, aunque ya nos conoce. Y es hermoso, porque ya lo sabe todo, pero Él quiere escucharnos. Entonces eso es algo que a mí me derrite el corazón de Él. Entonces Él quiere también que nosotros le entreguemos un corazón. El corazón, por lo menos del ejemplo aquí del rey Uzías, su corazón estaba dispuesto a conocer, a obedecer al Señor. Entonces no solamente es el conocimiento que él quiere, como tú lo decías, de pronto ponerlo en un museo, no, él lo quería dar a conocer, él lo implementó, él hizo pacto. Y acá en el versículo del segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 31 dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Entonces aquí vemos que no solamente él toma la palabra, es confrontado por el Espíritu Santo viendo estas situaciones que está viviendo el pueblo en esa época por falta de conocimiento de la palabra, por haber sido quitada, arrancada por su padre Manasés. Entonces él es confrontado, pero no solamente es confrontado, él obedece la palabra, hace pacto con Jehová, como dice la palabra, y entonces empieza a hacer implementaciones. La palabra es reveladora porque dice que él quiere guardar
con todo su corazón y con toda su alma, poner en obra ese pacto, ponerlo en práctica, con todo el ser, con todo lo que es. Entonces vemos que él estaba dispuesto a conocer, a obedecer al Señor, y esta disposición inicial fue crucial para establecer esta reforma que él empieza a hacer en ese entonces en el pueblo. Entonces vemos que sin un deseo genuino de buscar a Dios, cualquier cambio va a ser superficial y temporal. Entonces Josías nos muestra que la verdadera reforma comienza en el corazón, en la disposición del corazón, como tú nos mencionabas y como tú nos decías. Sí, muy cierto. Pero tremendo apunte de Yuri. Yuri me deja, pero mejor dicho. Pastor, no diga eso. Mire que como segundo punto, Yuri, nosotros vemos que la palabra reforma nuestra mente. Y al reformar nuestra mente, nosotros tenemos libertad. Así que dice Josías, tenemos que quitar tanta idolatría, tanta atadura que ha llegado a este pueblo. Así que nosotros miramos en segundo libro de Reyes, el capítulo 23, el versículo 3, si lo tiene por ahí, Yuri, le agradecería claro que lo sí. leyera, por favor. Claro que sí, pastor. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 3, dice la palabra del Señor. Mandó a los sacerdotes y él se puso al frente y le dice, vamos a limpiarnos, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irán en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Uy, esto es profundo, Yuri, porque en otras palabras Dios está diciendo, Israel, tú me tienes a mí, pero desobedeces. Tú me tienes a mí, pero tienes tus ídolos y desobedeces la palabra. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Iban al templo, pero tenían los ídolos. Entonces nosotros miramos que en la casa de Dios había muchas imágenes, habían muchas cosas que tenían que ser quitadas en este momento. Y de hecho ahí en segundo libro de Reyes, el capítulo 23 del 4 al 5 también nos lo revela. No sé si lo tenga ahí, Yuri, por claro favor, que para sí. leerlo. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 23, 4 y 5. En la casa de Dios había una imagen de Acera. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Miramos que definitivamente este pueblo, Yuri, necesitaba una reforma. ¿Cómo es que en la casa de Dios habían prostitutas supuestamente y consagradas en este momento y adoraban a Baal? Entonces, como nos señala también ahí en el versículo 7, dice que además derribó esos lugares de prostitución, esa idolatría, lo que estaba en la casa del Señor, en los lugares también. Miramos que esas mujeres también adoraban a esa diosa Acera supuestamente. Entonces miramos que era duro, pero dice el versículo 8 que hizo derribar los altares, así Amén. Que fue mucho el trabajo que tocó hacer. Entonces miramos que profanó también a Tabot, que era el lugar que se adoraba a Moloc. Entonces fíjese que este Moloc era una estatua que mantenía en esta posición en todo momento, donde le llevaban niños allá y la quemaban al fuego vivo, y cuando ya estaba ardiendo en fuego,
para consagrarle a los niños, iban y se los tiraban allá, los lanzaban allá y los niños caían derretidos a los pies de esa estatua. Entonces era algo ya muy diabólico y ya lo que había pasado en ese tiempo ya pasaba a otro nivel. Entonces, allí que cómo consagraban los hijos, pues se pasaban por fuego. Entonces miramos que allí fueron a tirar todo al arroyo de Sison. Miramos ahí en el versículo 23, no sé si lo tenga ahí Yuri, en segundo libro de Reyes, pero miramos que quebrantó imágenes de allí en el río, los altares que estaban reformando en ese momento, y usted puede escuchar muchas predicaciones, pero ¿de qué sirve si no quita los altares? Y hay altares en nuestras vidas, y muchas veces esos altares lo podemos llamar nosotros un altar de contradicción, Yuri. Que hay altares de contradicción en nuestras vidas ahí. No sé si ya tenga ahí Tengo el versículo, pastor. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 13. Dice: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Muy bien, mire que definitivamente se habla de mucha cantidad de ídolos en aquel tiempo, pero no podemos seguir de esta manera, porque hay cosas en nuestras vidas que se han vuelto ídolos a nuestros ojos, de todas maneras, a nuestro corazón. Muchas cosas traemos nosotros en este tiempo que debemos de dejar, pero cuando la palabra llega, tenemos que sacar ídolos de nuestro corazón. Ahora, ¿qué es un ídolo? Es todo lo que nos domina, es lo que no podemos dejar, y una de esas cosas, hay veces que aún la misma amargura, Yuri, se vuelve un ídolo en nuestras vidas. Así que el odio que muchos no dejan, eso se vuelve un ídolo para nuestras vidas. Entonces miramos nosotros también que a veces nos justificamos, es que estos son tiempos difíciles, es que no puedo olvidar eso que me hicieron, y todas esas cosas vienen a ser ídolos en nuestras vidas. Entonces, ¿en qué lugar no dejamos que Dios trabaje? Es la pregunta. Y Dios debe trabajar en nuestras vidas, porque hoy la palabra es esas reformas que deben producir cambios en nuestra vida. Entonces hay que cuidarnos de que Satanás no tenga nada para dañar nuestra vida. Así que miramos que hay habitaciones muy escondidas que quizás no las rendimos al Señor. Y hay cosas que debemos nosotros rendirle al Señor, y es que nosotros podemos mirar que esto tipifica 4 cosas. Y lo primero que nosotros miramos acá es que puede tipificar la inmoralidad, la violencia, la brujería, que tanto se mueve en muchas cosas, en muchas vidas se mueve eso, y también esa brujería pues trae muerte a los niños en este tiempo. Entonces el altar del Señor tipifica una vida de ofrenda, una vida de palabra, una vida de comunión, una vida de adoración. Entonces podemos mirar que lo mejor que podemos hacer en este tiempo, Yuri, es ir al altar del Señor. Y tal vez nosotros pensamos que estamos bien ya, pero hay que hacer reformas en nuestras vidas. Así que este es el tiempo que tenemos para encontrarnos con la palabra. Amén. Y decir: Señor, yo este año voy a producir cambios en mi vida, este año va a ser otro tiempo, lo que resta de este año me queda para hacer transformación en mi vida y hacer de que la palabra obre en mi corazón. Así que seremos
cosa donde el Espíritu Santo está en nuestro corazón, seremos una casa llena de Dios, seremos de verdad alguien que le sirva al Señor en este tiempo. Pero ¿cómo lo logramos? Haciendo que la palabra transforme nuestras vidas. ¿Cómo ve hasta ahora, Yuri, todo esto? No, es como ver el ejemplo vivificado de lo que vivimos hoy en día, y que es necesario hacer reformas y tomar obviamente la palabra, porque sin la palabra del Señor y el Espíritu Santo pues no somos nada, ¿no? La palabra o la Biblia es la palabra del Señor, es Dios hablándonos a través de su Espíritu Santo. Entonces, si no estamos cimentados en la palabra, ¿cómo vamos a reformar? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo nos vamos a cimentar? Entonces, en esa misma búsqueda de Dios, como tú lo mencionabas, también debemos apartarnos de esos ídolos y esos dioses. Y tú dabas algunos ejemplos de esos ídolos y esos dioses. Puede ser el trabajo, pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, qué sé yo, pueden ser el carro, puede ser la casa. Tantas cosas que son la prioridad antes que el Señor, que no permite que tengamos una conexión sincera y cercana con Dios. La relación está y siempre vamos a ser hijos. Pero si no hay una comunión, no vamos a tener una relación íntima con Dios, que es a lo que nos llama el Padre, para que la palabra y esa comunión, cómo se desarrolla a través de la oración, pero también de la palabra, ¿no? Es un conjunto. Entonces, vemos aquí cómo Josías, como tú nos lo explicabas, nos los mencionabas en los versículos que leíamos y tú nos los explicabas, cómo Josías comenzó a eliminar los ídolos y los altares paganos que habían contaminado a todo el pueblo de Dios en ese tiempo, Judá. Entonces, esta acción muestra que la búsqueda de Dios no solo es una cuestión interna. Él no solamente fue confrontado por la palabra hacer un cambio interno, sino también exterior en todo. Como rey, como autoridad, él ejerce esa autoridad para hacer un cambio en toda Judá. Entonces, no es solo cuestión interna de todo para mí, engordarnos, ¿verdad? Sino transmitir de eso que Dios nos da a través de su palabra. Entonces, debe ser expresado o hacerse en manifestaciones externas, como lo hizo este rey Josías. Entonces, como tú lo decías y como cerrabas, yo solamente puedo decirle, ¿qué ídolos modernos necesitamos eliminar de nuestras vidas para buscar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Qué le está robando el lugar a Dios en nuestras vidas? Y es algo que debemos empezar a analizar y también empezar a escudriñar, porque cuando escudriñamos la palabra del Espíritu Santo nos confronta, nos enseña, nos edifica, dice la palabra, que a través de ella somos no solamente confrontados, sino también edificados. Claro, nos enseña, sí, nos levanta, nos fortalece, o sea, es como todo eso que necesitamos. Entonces, ¿qué debemos eliminar de nuestras vidas para que Dios pueda tomar nuestro corazón y ser el que dirija nuestro corazón y nuestra vida, o las cosas externas que hemos mencionado esta noche? Tremendo, Yuri, de verdad, todo esto a mí personalmente me hace mucho reflexionar. Pero miramos que el tercer punto que nosotros podemos ver es que la palabra reforma mi alma y me da gozo para seguir. Así que dijo el rey, vamos a servir al Señor, y esto es algo hermoso. Cuando nosotros vemos ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y el versículo 33, es algo hermoso. Sí, la palabra dice en el versículo 33, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en que él vivió. Uy, gloria a Dios. Mire que acá hubo gozo, y entonces mire que, oiga, aquí se acabó la pereza, aquí se acabó la mediocridad en aquel tiempo, gloria a Dios, en los hijos de Dios. Y miramos que la pereza trae pobreza, la pereza espiritual trae muerte espiritual. Y Josías dijo, se acabó el tiempo de la pereza, vamos a servir al Señor, y eso es algo hermoso. Así que el que le sirve al Señor no será esclavo de los enemigos
enemigos, porque voy a transformarlo. En ese momento, pues dijo el rey Josías, vamos a transformarnos. Entonces, miremos que eso es como algo hermoso que sucede en este tiempo, y es poder recibir ese gozo de verdad de el ser transformados por la palabra. Entonces sí nos damos cuenta de que la palabra en nuestras vidas sí trae transformación. Amén, así es. Y algo muy importante de lo que tú decías, es una transformación que obviamente tiene que nacer de nuestro corazón, pero empieza en nuestros corazones. Y no solo transforma nuestro espíritu, sino también transforma nuestra alma. Y cuando somos transformados en nuestro espíritu y en nuestra alma, vemos los resultados físicamente, materialmente en nuestro cuerpo, no solamente a nivel salud, sino a nivel de bendiciones en todas nuestras áreas, salud, laboral, financiera, qué sé yo, en todas nuestras áreas. Pero cuando hemos tenido una reforma genuina en el espíritu y en el alma, para que sea vista en lo físico. Entonces, el llamado a esa reforma es hermoso, porque es el resultado de esa búsqueda intensa a Dios. Y aquí el rey Josías, en el ejemplo que estamos trabajando hoy, en la palabra que estamos trabajando hoy, se dio cuenta de esa necesidad urgente de purificar su reino, de sacar todo aquello que los había alejado de Dios, pero también que los tenía presos y esclavos de cosas que eran los dioses, los ídolos y las cosas paganas que no les aportaban y no los edificaban. Entonces, la purificación y la restauración fueron pasos claves en esta reforma que empezó a hacer el rey Josías. Y él no solo buscó a Dios, sino que también tomó acciones concretas, lo que yo te decía, no solamente lo vivo para mí, sino que también voy a hacer acciones concretas, y lo vemos en la lectura de las palabras que hemos tenido hoy. Ha hecho pacto, hizo que los sacerdotes, sacó lo que tenía que sacar del templo, implementó lo que tenía que implementar en el templo. Entonces vemos que son cambios específicos y certeros para que esa reforma, a través y cimentada en la palabra de Dios, sea eficaz y efectiva en nuestras vidas y en todos los entornos en los que nos movemos, ¿verdad? Sino vemos aquí como esa acción de sacar los ídolos y esos temas paganos que habían en ese tiempo en el pueblo de Judá y Israel. Vemos cómo hacen que la gente cambie, que haya esa metanoia en nuestra mente, que son esos cambios, cambiar el chip, cambiar esas costumbres que traemos de atrás para recibir la palabra y obedecer la palabra. Entonces vemos que esta reforma es transformadora. Si vemos ahí en el mismo segundo libro de Crónicas, en el versículo 4, leemos: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima de ellos, y destruyó los símbolos de aceras, las imágenes fundidas y todos los ídolos, haciéndolos polvo, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Entonces vemos que esta purificación simboliza el proceso de limpieza que debemos llevar todos en nuestras vidas. Sacar esos ídolos, como tú lo decías, hacer un llamado hoy a la gente, qué ídolos tenemos, como lo hemos mencionado, pero no solamente identificarlo, sino sacarlo totalmente, destruirlo de nuestras vidas, para que Dios tome el lugar que nosotros en el que nosotros hemos puesto otras cosas que no es Dios. Debemos identificar, debemos llevar esto a cabo en nuestra vida, identificar y eliminar todo lo que no le agrada a Dios. Y esto es un proceso que puede ser doloroso, que puede ser desafiante, que nos saca de nuestra zona de confort, que nos saca de nuestra zona de comodidad, porque cuando queremos lograr algo, tenemos una meta y un objetivo, siempre tenemos que sacrificar algo. Entonces, como tú lo mencionabas, y me gustó mucho cómo terminaste ahorita el punto anterior, sacar la pereza, sacar ese estancamiento, para que esa reforma que viene a través de la palabra pueda ser vivificada y ser eficaz en nuestras vidas. Entonces, es un proceso, como yo lo mencionaba, puede ser doloroso, puede ser desafiante, pero es esencial para que haya una reforma genuina en nuestra vida a nivel espiritual. Y esto, cuando hay estas reformas a nivel espiritual, como yo lo decía, se ven materialmente, se ven físicamente. Entonces, en nuestro contexto, esta purificación podría incluir renunciar a comportamientos, a hábitos que nos alejan de Dios, como la avaricia, la codicia, la búsqueda desenfrenada de placeres temporales. ¿Sí? Esos podrían ser algunas cosas de las cuales el Señor hoy nos está hablando que debemos renunciar y debemos dejar. Entonces, Josías también restauró el templo.
Él no solamente instituye, sino que Él hizo un cambio total, tanto a nivel físico como espiritual. Implementó cosas para que el pueblo fuera edificado, como tú no lo mencionabas. Entonces, lo cual representa en esta parte, si lo traemos al contexto, es la restauración de la relación con el Señor. Al restaurar el templo, si lo traemos en contexto hoy, es restaurarnos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y al ser reformados por la palabra, estamos reformando la relación que tenemos con Dios como templo, como lugar santo donde reposa el Espíritu Santo. Entonces, nuestra relación con Dios debe cambiar. Debe cambiar cuando empezamos a dejar que la palabra nos confronte, nos edifique. Entonces, esto nos lleva a una purificación, a una restauración, que son dos caras de la misma moneda, pero que son ese proceso al que nos quiere llevar la reforma de la palabra del Señor. Así es, pero vemos también ahí la importancia de un buen líder, ¿no? Claro que sí. De un buen líder. De todas maneras, en el país donde nos encontremos cualquiera, necesitamos un buen líder, porque sin reforma con la palabra definitivamente no somos nadie. Pero miren que quiero hablarles del cuarto punto, y es que la palabra reforma mi vida y me enseña a celebrar. Mire que Josías celebró y hubo limpieza, y eso lo podemos ver nosotros ahí en segundo libro de Crónicas, el 35:16. Entonces aquí dice, celebraron la Pascua. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová conforme al mandamiento del rey Josías. Gloria a Dios. Aquí ya nos damos cuenta, fíjese que hubo limpieza, hubo libertad y hubo un servicio con gozo, que es lo importante. Entonces, ¿qué pasó? Ahí ya ellos, ¿por qué gozo? Porque celebraron la Pascua. ¿Y cuánto hacía que no se celebraba la Pascua en ese tiempo? Había menguado hacía muchos años, claro. Pero nos damos cuenta de que la palabra Pascua es pasó de largo. Así que el pueblo celebró en aquel tiempo la Pascua, y es que untaron los dindeles con la sangre del cordero. ¿Y qué pasó? La muerte pasó de largo. Entonces, en la Pascua pasó de largo la muerte. En la Pascua la enfermedad pasa de largo. Cuando comieron del cordero, ellos fueron sanos en ese momento. Entonces, el pueblo en ese momento estaba en aflicción, pero se celebró la Pascua, gloria a Dios, y hubo alegría. Entonces, mira que en la Pascua la ruina pasó de largo. Dios les devolvió lo que por más de 400 años les había quitado, y era esa libertad. Dios los sacó con oro y con plata. No hubo enfermos en sus tribus. Nos enseña la palabra. Celebró en este momento, digamos, nosotros podemos celebrar que Cristo está en nuestras vidas y que con Cristo hay una vida eterna, y estamos seguros, Yuri, de verdad que con Cristo tenemos larga vida, gloria a Dios, y vienen tiempos quizás de bendición. Habrá esclavitud para aquel que no confía en el Señor, habrá esclavitud para mucha gente que no quiere ser transformada por la palabra, pero el que quiere recibir una reforma y una transformación en su palabra, de verdad que vivirá una vida en Cristo plena, y gloria a Dios. Por eso sufriremos persecuciones, quizás, porque eso es inevitable, pero en sí, desde que estemos con el Señor, la carga será muy pasajera y liviana, nos dice el Señor, nos enseña el Señor. Amén, así es, pastor. Vemos aquí que con esto pues concluiríamos, pastor. ¿Qué conclusión nos puede dar de todo lo que hemos hablado en el día de hoy? No, pues miramos que como esa conclusión podemos mirar que la impureza ciega nuestros ojos. Amén. Las cosas que no son de Dios, si yo no las sigo al pie de la letra como nos enseña el Señor, de verdad que iremos en picada, cayendo
día tras día. Entonces, no hay que llamarle impuro a lo que es santo, a lo que Dios nos ha dejado, porque eso es lo que el mundo nos quiere enseñar, tal vez, pero cuando nuestro corazón no está puro, servimos a dos señores y hay que servirle a un solo Señor. Amén. Y es el Señor de la palabra, el Señor de la Biblia. Entonces miramos que el problema es que podemos estar amando a un Dios extraño. Ese puede ser un problema y tomo conclusiones esa parte, ¿verdad? De que no podremos ver a Dios y a sus promesas si nuestro corazón no recibe una reforma a través de la palabra. Entonces, que en estos tiempos nuestra vida sea cambiada, nuestra vida sea transformada, y eso es lo que quiere Dios. Ver vidas transformadas, ver vidas que buscan al Señor de todo corazón. Así que el diablo quizás inyecta pensamientos negativos a nuestras vidas, pero Dios nos inyecta vida a través de la palabra. Yo puedo ver como esto de conclusión y quiero terminar con el Salmo 139, el versículo 23 y 24. La palabra del Señor dice, el versículo 23, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Versículo 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Miramos que el salmista toma esa reforma. El salmista había tenido sus momentos difíciles, había tenido sus momentos de caída, pero vemos una reforma en el corazón de él. Amén, así es. Y hemos hoy explorado esta inspiradora reforma del rey Josías y cómo su dedicación a Dios transformó tanto su vida como la de toda la comunidad y la de todo el pueblo en aquel entonces. Entonces, esta historia hoy nos desafía a buscar una renovación espiritual genuina en nuestras vidas y hacer esos agentes de cambio en las personas y en nuestra comunidad. Entonces, esa reforma, como tú lo mencionabas, yo concluyo con esto, comienza con esa búsqueda sincera de Dios. Debemos estar dispuestos en buscar a Dios con todo nuestro corazón y eliminar cualquier cosa que nos aleje de Él. Esto es importante. Esta búsqueda nos va a llevar a esa purificación y a esa restauración profunda, no solamente en nuestras vidas de manera personal, sino hacer esos agentes que lleven cambios a la comunidad, en nuestras comunidades. Entonces, esa dedicación a la palabra de Dios es esencial para esta reforma, como yo te lo decía. Si no, vemos aquí este ejemplo, la palabra no estaba, y cuando vayan Josías es confrontado cuando le leen la palabra y él hace cambios, y por eso es necesario leer la palabra. Y yo siempre le digo a todos, debemos leer, debemos escudriñar la palabra, debemos no solamente, porque la palabra nos proporciona dirección y sabiduría, pero debemos comprometernos a vivir también conforme a los principios bíblicos que están establecidos allí. Al igual que Josías, debemos también compartir la palabra de Dios con otros y renovar constantemente nuestro compromiso con Él, estar en esa comunión, en ese contacto y comunión con el Señor. Entonces, ese impacto de la reforma cimentada en la palabra se extiende más allá de nuestra vida personal. Ya terminando, esto lo puedo decir, nuestro liderazgo e influencia pueden inspirar a otros a buscar a Dios, a vivir en santidad. La unidad y la colaboración en nuestra comunidad son esenciales para el éxito en nuestro ministerio y lo que nos quiere llevar Dios, o a lo que nos quiere llevar Dios, o al desarrollo de ese propósito para el cual fuimos creados. Entonces, debemos concientizarnos de la necesidad, como tú lo decías, de empezar a aceptar esa reforma que trae la palabra en nuestras vidas. No podemos ignorar esa necesidad, y la sociedad nos ofrece innumerables distracciones y tentaciones. Así es. Que pueden alejarnos de la verdad de Dios, pero como Josías debemos tener ese valor de buscar a Dios y hacer los cambios necesarios para volver a esa relación genuina con Él. Entonces, finalmente, yo los exhorto a reflexionar sobre sus vidas y a considerar qué áreas necesitan ser renovadas,
restauradas. ¿Qué ídolos modernos necesitas eliminar? ¿Cómo puedes dedicar más tiempo y esfuerzo a buscar a Dios y a estudiar su palabra? ¿De qué manera puedes influir positivamente en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu universidad, en todas las áreas en las cuales estás? Entonces, cada uno de nosotros debemos comprometernos a una reforma espiritual que no transforme solamente nuestras vidas, sino también que implique en aquellos que nos rodean. Entonces, yo con esto concluyo, pastor. No sé si tú tienes algo más que decir. Cerramos en oración. Yo creo que así está bien. Vamos a orar entonces. De verdad que gracias. Ante todo, gracias por esto, porque hoy salgo edificado de acá. Definitivamente el Señor habló demasiado a mi vida y pues espero que al oyente, Amén. aquel que nos está escuchando, les bendigo y tenemos una meta grande para cumplir, una misión. Si usted ha sido tocado por esta palabra, entonces vamos a orar y qué bueno este tiempo que el Señor nos permite. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este tiempo de palabra, Señor, un tiempo de enseñanza, bendito Dios de los cielos, Señor, y es la reforma, Padre, la reforma que produce cambios en nuestras vidas, bendito Dios, y qué mejor que la palabra. Yo bendigo a cada oyente, Señor, donde quiera que esté, Padre, que la gloria tuya llegue a él, Señor, que el abrazo tuyo lo alcance, bendito Dios, que sea tú el consuelo de aquel hombre, de aquella mujer, bendito Dios de los cielos, que sea el consuelo en momentos de dolor, en momentos de tristeza, Señor, pero también en momentos de alegría, bendito Dios de los cielos, Señor. Inúndalos con su presencia, llénalos, Padre, de tu gracia, tu amor y tu misericordia, bendito Dios de los cielos, Señor. Que podamos dejar los ídolos, Padre amado, Señor. Quizás cosas, Padre, como las redes sociales que a veces nos entretienen, quizás a veces el celular, no sé, tantas cosas, Padre, que pueden producirse como ídolos hoy en día para nosotros, pero sé que la gloria tuya es grande, Padre, que tú estás con cada vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bendito Dios de los cielos. Bendigo a este momento, Padre, a Mariano, Señor, que seas tú dándole bendición a este varón también, Dios, que está pendiente del programa, Señor bendito, a Yuri, amado Dios, que puso en su corazón, Señor, transmitir para muchos lugares y para muchas personas, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendigo esta noche, bendigo el día de mañana y cosas nuevas, Padre, que vienen para este varón, para esta mujer, y que la gloria tuya repose sobre el corazón de cada uno, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, pastor, por abrirnos este espacio. Le bendigo su iglesia, bendigo su ministerio, a los pastores que están bajo su cobertura. Y sé que es un lugar donde el Señor transforma, cambia, edifica, restaura. Y lo bendigo y gracias por abrirme este espacio. Llevamos más de 15 años de amistad y para mí es un privilegio poder hoy estar aquí. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Les bendigo. Gracias por su sintonía. Si no se han suscrito al canal, recuerden que nos encuentran en YouTube como @caminando hacia Dios y en las otras redes sociales nos encuentran como @caminando hacia Dios. Esto ha sido todo por hoy y como siempre los dejamos con una hermosa alabanza. Dios los bendiga y será hasta la próxima. Broto de mi alma una nueva canción y pronto el enemigo se confundió. Antes no entendía lo que tenía mi canción, pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Hey, alábale, que Él es bueno y reina con poder. Alábale, que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, no es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí
todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Al mencionar su nombre, montañas moverán. Y lo que estaba muerto, lo resucitará. Antes no entendía lo que había en mi canción, pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Alábale, que Él es bueno y reina con poder. Alábale, que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó y me levantó, rompió las cadenas. Una canción de adoración corre por mis venas. Exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración corre por mis venas. Exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración corre por mis venas. Exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Alábale, que Él es bueno y reina con poder. Alábale, que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un juego, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo,